El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración que enseña el Señor está en el corazón de su propia oración, y es el Padre. Es el centro de toda su vida, lo más importante para Él. Ya a la edad de 12 años Jesús mismo se aparta de sus padres, San José, la Virgen, y se les pierde. Y cuando la Virgen lo encuentra, le reclama a modo de reproche de por qué les hace esto. Lo estaban angustiadamente buscando. ¿Por qué me buscaban?, les dice Jesús. ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? Jesús no tiene ningún otro propósito en el centro de su corazón, en lo más profundo de su alma y de su conciencia, que devolverle la gloria al Padre. La gloria que el diablo ha arrebatado por envidia y por celos. Porque precisamente de allí surge toda la rebeldía de Satanás. Siente envidia, siente celos, no solamente de Dios, sino de lo que Dios es capaz de hacer, y sobre todo el grado de amor y de humildad al que llega a Dios, y él no se siente capaz de llegar a ese mismo grado de humildad, y por eso se rebela contra Dios, se resiste y comienza a sentir envidia y celos, y por eso termina corrompiendo la obra más perfecta que el Señor ha hecho. Por envidia del diablo entró el pecado al mundo. Por envidia del diablo se dañó la obra más perfecta del amor de Dios. Y precisamente esa envidia, esos celos, son los que comienzan a robarle la gloria al Padre. Por eso Jesús empieza esta oración del Padre Nuestro diciendo: cuando oren, digan: santificado sea tu nombre. Porque no hay ningún otro nombre que posea tanta gloria, que merezca ser adorado, que merezca ser santificado, que merezca ser honrado, que merezca ser alabado, que el Padre. Hoy, por ejemplo, la humanidad, en este nivel de egoísmo al que ha subido, y este nivel de egoísmo al que nos han subido y nos han introducido a muchos de nosotros los cristianos, en donde pareciese que el centro del mundo fuésemos nosotros, en donde pareciese que el centro de la religión, de la espiritualidad cristiana fuésemos nosotros, en este momento en donde nosotros estamos colocándonos en el centro y ponemos nuestros criterios como los más importantes, Cristo viene a decirnos que el único que debe ser santificado y el único que debe ser glorificado y el único que debe ser exaltado es el Padre. Padre, santificado sea tu nombre. Y para esto se necesita humildad. Sin humildad
nosotros nunca vamos a glorificar el nombre de Dios. Sin humildad nosotros nunca vamos a estar capacitados para recibir el amor de Dios. Sin sentirnos verdaderamente pequeños, débiles, frágiles, enfermos, heridos, necesitados del Señor, nunca vamos a recibir su amor. La primera condición para poder ser tocados por la gracia y el amor del Señor es tener, por eso Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Tener la valentía y la gallardía, y a lo mejor para eso se necesita también cierto heroísmo de reconocer que sin el Padre nosotros no podemos. Nuestras constituciones, nosotros los hijos e hijas del Fiat, hacemos una promesa que es la promesa de humildad. Y dice que por esta promesa de humildad reconocemos nuestra condición de criaturas frente a nuestro Creador. Cuando uno se hace autónomo de sí mismo, cuando uno se vuelve autónomo de su propia vida, cuando uno se vuelve autónomo de sus propios criterios, cuando uno se vuelve autónomo de la vida, cuando uno se vuelve autónomo para controlar, para manejar, uno ya no está viviendo en la condición de criatura. Uno está viviendo en una condición de omnipotente y hasta de creador. El Señor le dice a un monje benedictino en un libro que se llama En el seno de Jesús, es el diario espiritual de este monje. Y el Señor le dice a este monje: si me soltaras el control de todo, verías la gloria de mi providencia. Muchos de nosotros hoy todavía no nos recreamos en el amor de Dios porque ponemos un escudo, ponemos un impedimento, ponemos una barrera. Porque cuando uno está herido, uno está lleno de miedos, y el miedo es la peor barrera para recibir el amor de Dios. Cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que desarrollar son mecanismos de defensa, porque el instinto de conservación nos lleva a eso. Y ponemos una barrera al amor de Dios. Nos privamos primero de santificar al Padre y en segundo lugar de recibir ese amor de Dios. Por eso es necesario que ante el Padre nos pongamos verdaderamente como lo que Él es, el Padre. El Papa Benedicto XVI tiene una catequesis muy hermosa de las que sacó sobre el credo y titula Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y comienza a hablarnos el Papa Benedicto XVI en qué consiste el poder del Padre. El poder del Padre no consiste en que se ponga como una autoridad controladora, dominadora. El poder del Padre consiste en que Él hizo el acto de humildad más grande. Y por eso Cristo es humilde, porque se lo aprende al Padre. Mi Padre trabaja y yo también trabajo porque yo hago todo lo que debo hacer a mi Padre. Y si vemos humildad en Cristo, si reconocemos humildad en Cristo, es que antes el Padre lo ha presidido a Él en humildad. Porque el Padre por excelencia es humilde. El Padre no es el controlador al estilo de los poderosos de este mundo. Y por eso esta humanidad está enferma. Es una humanidad dañada, afectada. Y fuera de eso, dentro de la iglesia, a algunos nos entró como un cierto síndrome de igualarnos a todos estos que se creen poderosos y de ponernos a la altura de ellos, porque nos hemos vuelto dentro de la iglesia católica unos igualados, ya no al Padre, sino aquellos que pretenden suplantar al Padre a su manera, viviendo en la liberalidad que hoy se está viviendo, una liberalidad dañina. Pero el primer grado que vemos del amor del Padre y de su omnipotencia es su misma humildad.
Cuando Dios pensó en la creación del hombre, dentro de su proyecto estaba servirle al hombre. Y por eso el diablo no fue capaz con eso. El diablo no es capaz con la humildad. Prefirió decir no serviam. Yo eso no. El diablo lo supo, los ángeles lo supieron, que el Padre se iba a poner al servicio del hombre. Y es tan impactante esto que hoy a nosotros nos parece paradójico y que esto no ocurriera. Pues vemos a Cristo en la última cena, postrándose a los pies de sus discípulos, lavándole los pies incluso a Judas mismo. Y allí le besaba los pies con amor. Y allí en Cristo estaba el Padre agachado, doblegado, a quien deben servirle todas las naciones, lavando los pies, besando los pies de los apóstoles. Hasta que nosotros no comprendamos que solamente se vence con la humildad y con la sencillez, vamos a vivir muy mal, y vamos a ser solo servidores de Satanás, y vamos a ser solo siervos de este mundo, y vamos a dejarnos controlar por este mundo que le encanta vivir el poder a su manera. Por eso no solamente tiene que salir de nuestra boca, santificado sea tu nombre. Toda nuestra vida tiene que llegar a eso. Y la mejor forma de santificar a Dios, de devolverle la gloria que Él se merece, es la humildad. Reconocer nuestra condición de criaturas frente a nuestro Creador. A los hijos del Fiat e hijas del Fiat se nos dio por carisma. Nosotros acompañamos a Cristo en un grado de humildad, en el grado más alto de humildad, que es hacer la voluntad del Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, dice Cristo. Yo digo lo que el Padre me dice, y yo hago solamente lo que veo hacer a mi Padre. Esa es la verdadera obediencia. Cuando toda nuestra vida la coordinamos en torno al querer del Padre y no a nuestros caprichos. ¿Eso qué requiere de nosotros? Requiere silencio como Abraham, que tuvo la capacidad de callarse, guardar silencio para escuchar a Dios y para poder escucharlo claramente. Cuando nosotros no guardamos silencio en nosotros y en el exterior, no tenemos la capacidad de escuchar a Dios nítidamente. Y a veces creemos que es Dios quien nos está hablando y mentiras que no es Dios. Tal vez es el Dios de nosotros mismos, de nuestros impulsos, el Dios del mundo o el mismo diablo que nos puede engañar. Porque cuando un corazón, una persona, no es capaz de detenerse, no es capaz de ser paciente, no es capaz de tener la humildad de callar para escuchar nítidamente a Dios y darse el suficiente espacio para escucharlo, entonces es un alma que puede ser vulnerada muy fácilmente por sus propios instintos, por el mundo o por el diablo. El catecismo de la Iglesia nos enseña precisamente ese testimonio de Abraham. La primera actitud de Abraham fue una actitud de escucha. Samuel, ¿qué fue lo que le aprendió a su mamá Ana en la oración? A escuchar. Y por eso Dios le puede hablar. Tanto que cuando le habla todavía no logra como comprender claramente la voz de Dios. Y es Elí quien le enseña y le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, tú le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Nosotros tenemos que detenernos mucho en el Padre para verdaderamente santificarlo y aprender del Padre. Si aprendiéramos el ejemplo del Padre, el mundo sería transformado muy rápidamente. Nuestras vidas serían transformadas muy rápidamente. Ya no podemos tener más espacio para nosotros mismos. Ya no es hora de pensar en nosotros mismos.
Este mundo está demasiado enfermo. El nivel, el grado de idolatría que hay para el ego hoy es muy alto. Y el contagio de esto en la iglesia está a unos niveles desbordantes. Y a todos nos ha contagiado esto. A sacerdotes, a religiosos, a religiosas, a laicos. Hoy está tan alto el grado de susceptibilidad que es fruto de la soberbia, del orgullo, que nadie tolera nada. No toleramos nada. No somos capaces de tolerar ni una mínima corrección. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Porque eso se llama falta de humildad. La falta de humildad que no le falta al Padre. Por eso pidámosle a Jesús, hoy que nos está enseñando a orar y a dirigirnos al Padre, que tengamos esa misma actitud. Jesús no se movía ni un ápice para la izquierda o para la derecha, para adelante o para atrás, sin que el Padre se lo comunicara. Y para esto sacaba tiempo. Lo vemos en el Evangelio aún, estando en medio de las multitudes, cómo se va a la montaña, huye a la montaña y se va solo, se retira solo, lejos hasta de sus apóstoles, para ir a escuchar al Padre. ¿Qué es lo que quiere decirle el Padre? ¿Qué quiere el Padre de él? ¿Y por qué hizo Jesús esto? Para que nosotros siguiéramos su ejemplo, de escuchar al Padre. Cuando la Virgen se acerca en Caná de Galilea a hablarle de la necesidad que tienen los esposos, les dice: no tienen vino. Y en esa expresión le está diciendo: es que tú puedes hacer el milagro, hazlo, porque estos pobres no tienen vino. Y Jesús le dice: yo que tengo contigo, mujer. ¿Por qué utiliza Jesús esa expresión? Porque su obligación, su deber, el amor que él tiene tan grande, lo mueve en primer lugar a obedecer la voluntad del Padre. Y no crean que la Virgen salió resentida con su hijo: ay, ¿por qué me trata así si soy su mamá? No, es que la Virgen tiene muy claro y muy presente que ese hijo no es de ella, es del Padre. Y que ella no se puede anteponer y que ella no puede ser una piedra de tropezo en el proyecto que tiene por realizar Jesús. Y entonces: yo que tengo contigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y ella guarda silencio, porque ella sabe que el deber de su hijo es con el Padre. ¿Y por qué? Porque la hora del hijo, la hora de hacer el primer milagro, tiene que ser la hora de la voluntad del Padre. Y hasta que Cristo no lo confirma en su corazón, no hace el milagro. Menos mal, la Virgen está en sintonía con el Padre. Y la Virgen no está pidiendo un capricho humano, es una inspiración del Padre. Y por eso Cristo termina haciendo el milagro. Y es el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. ¿Qué nos está enseñando el Señor hoy a nosotros? Que tenemos que santificar al Padre haciendo su voluntad, que tenemos que glorificarlo haciendo su voluntad, que nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que morir a nosotros mismos. Y es mejor que escojamos nosotros el camino de la muerte, porque si nos matan duele más. Si no lo escogemos, si no lo aceptamos, se puede volver más doloroso y más terrible. Cuando se acepta con humildad y se escoge, se hace dulce, tierno y amoroso. Cuando nos resistimos a eso, cuando no lo permitimos, nadie puede pelear contra eso. Y es mejor no ponerse a pelear contra eso, porque el que se pone a pelear contra eso termina muy mal. Nosotros estamos para decirle sí a Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
venga tu reino. A nosotros no nos interesa ningún otro reino en esta tierra, ninguno. Solo el reino del Padre, ninguno, ni de políticos, ni de partidos políticos, nada. ¿Sí? Solo el reino del Padre. Venga tu reino. Y ese es el afán de nosotros los cristianos. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Sí? No estamos pidiendo pan para la semana como hacen hoy los capitalistas. ¿Sí? Pan para el mes, pan para el año. ¿Sí? Y se creen los transformadores del mundo, los proveedores del mundo. Y si no son ellos los que están en ese afán de conseguir, ¿sí? Y de guardar en graneros como el hombre del Evangelio que se puso a guardar en graneros y le dijeron: necio, ¿no sabes que esta misma noche te pedirán tu alma? ¿Sí? No, es el pan de cada día. Y si me muero mañana y con unas bodegas llenas, ¿para quién fue todo ese esfuerzo, todo ese esmero y esos sacrificios? Danos el pan cotidiano. Es verdad que la iglesia no renuncia a utilizar los bienes materiales y a transformarlos en esta tierra y orientarlos para el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos caer en aquella costumbre de los indios, ¿sí? Que por eso existen las huacas, que guardaban metales y metales preciosos y en el féretro le echaban a los muertos porque se iban para un largo viaje, iban a necesitar comida, iban a necesitar muchas cosas. No, el reino que nos espera a nosotros en la eternidad nos quiere desprovistos de todo. Solamente hacemos uso de los bienes materiales y son una bendición en cuanto que nos sirvan en esta tierra para acercarnos más a Dios, para enamorarnos más de Dios, para que en esta tierra se expanda con mayor eficacia el reino de los cielos. Perdónanos nuestros pecados. ¿Quién de nosotros no tiene que pedirle perdón al Señor por pecados? Todos. Yo el primero. Todos. Porque también nosotros perdonamos al que nos debe. El perdón a los demás es una exigencia del amor del Señor y es una condición para poder experimentar su amor. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que hemos perdonado al prójimo? Cuando lo amamos, cuando estamos dispuestos a favorecerlo en sus necesidades, cuando estamos libres de prevenciones, de prejuicios. Ahí hay perdón. Cuando nos damos cuenta que en nuestro corazón el prójimo necesita de nuestra... Es más, ni siquiera hay que esperar a que el prójimo venga y nos manifieste su necesidad. O el enemigo, o el que nos hizo daño, nos muestra... Estamos atentos en compasión antes de que él lo pida, percibimos su necesidad y corremos apresuradamente a ayudarle. Ahí hay perdón cristiano. Cuando hay prevención, cuando hay... No. Hay heridas ahí. Ahí no hay capacidad de amar, no está la capacidad de la compasión del amor del Señor. Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El corazón que verdaderamente ha llegado al nivel del perdón es un corazón generoso. Y nos lo explicó el Señor en la parábola del buen samaritano. Ese samaritano estaba lleno de perdón. Ese perdonó, porque los judíos eran enemigos y les habían hecho muchísimo daño. Y fue el único que percibió que estaba herido, lo cogió, lo cargó, lo llevó con un amor tan grande. Si hubiera tenido el corazón lastimado, hubiera dicho, no, este se está haciendo y apenas se alivie, me va a acabar, me va a dañar, este me va a lastimar. No. Un corazón sano que ha llegado al perdón cristiano no piensa esas cosas. No mide esas cosas. No calcula esas cosas.
El corazón que mide hacia el futuro es porque está enfermo, porque no ha llegado al grado del amor del Señor, porque no ha llegado a ese grado del perdón. Y no nos dejes caer en tentación. Esta es una súplica que debemos hacerle todos los días al Señor. Porque la victoria en la tentación no está cimentada en nuestras fuerzas, sino en la fuerza sobrenatural del Señor y sobre todo en el corazón eucarístico de Cristo. Si no nos alimentamos del Señor y pedimos su gracia, no venceremos la tentación. La tentación solo se vence con la gracia del Señor. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder orar con el corazón esta oración que Cristo nos enseñó. Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,